Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa Acosta. Yo soy historiadora y soy cocinera por vocación y por herencia. Mi madre es una gran cocinera, mi abuela fue también una estupenda cocinera de la que aprendimos todos y con ellas aprendí a cocinar desde muy niña. Tengo recetarios desde mis 7 años que me fueron dictados por mi abuela. Tengo recetas familiares en ese cuaderno que juiciosamente fui llenando durante mis años al lado de mi abuela. Luego mi abuela murió cuando yo tenía como 17, 18 años y seguí cocinando con mi madre que tenía un emprendimiento de catering, de servicio de alimentación en eventos y en casas en Bogotá. Hoy lo que he hecho desde la historia es aproximarme a la cocina, pero sobre todo pensar en desarrollo local, cómo mejorar la vida de las comunidades a partir de la cocina, que es un poco el tema de esta conferencia, cómo generar, cómo construir lazos, cohesión social y por lo tanto contextos de paz en donde haya seguridad y soberanía alimentaria en nuestros territorios. La metodología que ha desarrollado entonces viene desde el año 2000 en cocción lenta, desde más o menos el año 2008-2009 que arranqué en un proceso de recuperación de memoria para la conmemoración de los 200 años del Bicentenario de las Independencias. Allí lideré el diseño metodológico de un proyecto que se llamaba Centros de Memoria. Estando en ese proyecto encontré que la cocina era una constante, de tal manera que para el año 2012, cuando el Ministerio de Cultura implementó la política de conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales, yo ya tenía experiencia importante en el trabajo en terreno con comunidades de transformación a partir de la política pública. Inicialmente trabajamos con la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que fue implementada en Colombia en el año 2009. A partir de la implementación de esta política de cocinas, entonces trabajé hasta el 2013 allí en el ministerio, pero una pregunta constante que siempre me tuve, digamos, muy presente es cómo transformar la vida de aquellos sobre quienes estamos trabajando o con quienes estamos trabajando la salvaguardia, los inventarios de cocinas y los inventarios de patrimonio culinario. De tal manera que en el año 2014, ya una vez que había hecho yo este ejercicio de implementación de la política en diferentes territorios del país, desde el Ministerio de Cultura, la directora de la Escuela Taller de Boyacá, Nancy Camacho Pérez, me llamó para que hiciéramos juntas un inventario de cocinas en Venta Quemada, Boyacá. De tal manera que allí ya empezamos a trabajar un poco esta metodología en la cual me parecía que lo más importante era centrarnos no tanto en las recetas, sino en las historias de vida de los cocineros y las cocineras, de tal manera que pudiéramos hacer una transformación en su autopercepción, en la visión que ellos tienen sobre sus oficios y sobre la valoración de esos oficios. Ese trabajo fue muy exitoso, las 22 veredas por donde pasamos fueron, digamos, visitadas y además en cada vereda se eligieron cocineros con los cuales hicimos este ejercicio de transformación. Nos fuimos a vivir prácticamente al territorio durante ese periodo y en ese ejercicio de hablar y cocinar empecé a encontrar que allí hay un tesoro muy grande en cuanto a esa posibilidad de transformar la vida del otro, incluso la de uno mismo como investigador, como gastrónomo, como cocinero, pero sobre todo como ser humano. Inicialmente entonces el trabajo fue con las señoras.
Fue, como digo, un trabajo que les permitió a ella vivir unas experiencias increíbles. Se empezaron a llevar a otros municipios por ejemplo, a festivales de sabores y saberes que hay en Villa de Leyva, en Tunja. Allí ellas empezaron a darse cuenta que su conocimiento era muy percibido muy positivamente por los asistentes y que allí precisamente todo lo que veníamos diciendo pues había un potencial enorme para cada una de ellas en cuanto a emprendimiento y desarrollo local. Por otro lado, estos conocimientos de este inventario y de este trabajo en el territorio me sirvieron para luego iniciarme como allí en el técnico de cocinas ancestrales como profesora en el técnico, además como asesora un poco del programa, pensando en que estos estudiantes debían ser no solamente cocineros técnicos, sino que deberían ser cocineros que valoraran su territorio, que valoraran su patrimonio culinario, pero sobre todo que valoraran a su gente. Que desde mi punto de vista, después de haber hecho el inventario con las más o menos 40 cocineras que habíamos trabajado, se convertía para mí en un capital enorme. Hicimos un libro que tenemos publicado, está en PDF en este momento para los que quieran acceder a él, en donde tenemos las historias de vida de las cocineras, y hay un video en YouTube que se llama Cultura Culinaria en Venta Quemada, que también recomiendo porque muestra de alguna manera el proceso que hicimos allí. Los estudiantes entonces empiezan a trabajar en los técnicos con un proyecto de investigación desde el primer día de clases hasta el último. El proyecto de investigación consiste en hacer una profundización en la historia de vida de una de las cocineras, digamos, referentes de su familia, es decir, de gran importancia para ellos en esa familia, o una cuidadora o un cuidador, documentar la historia de vida y además identificar una preparación tradicional que ellos quieran documentar pensando en un posible emprendimiento. Finalmente hoy tenemos de estos años varios emprendimientos. Hay dos que quiero destacar. Uno de chucula, que es una harina de 7 granos tostados que se revuelve después con leche y se toma como una especie de colada cuchareable o en taza. Y otro emprendimiento, otra estudiante que está haciendo en este momento panadería artesanal en un municipio. Esto es importante porque finalmente, como inicialmente mi pregunta me planteaba cómo mejorar la vida de las personas a través de estos procesos de salvaguardia. 1, transferencia de saberes. 2, formación. Y luego apoyo técnico para la formulación de proyectos productivos. Esto, Escuela Taller de Boyacá. El segundo ejemplo que les voy a dar es un trabajo que he venido haciendo en el departamento de Cauca, en la ciudad de Popayán, en el barrio Bolívar, con un grupo de mujeres que tienen negocios en la plaza del mercado. Con Aida Galvez, antropóloga de la Universidad de Antioquia y colega también de trabajo en este territorio, empezamos a encontrar desde el año 2004 también una necesidad importante en este grupo, que era primero la formación, la capacitación, y segundo, la organización social en términos solidarios. Ellos no tenían una organización formal, entonces no podían acceder a recursos y esto para ellos estaba volviendo un gran impedimento. De tal manera que iniciamos con procesos de capacitación, capacitación en política pública, capacitación en historia de su propio territorio, en valoración de sus propias historias de vida, en valoración del oficio, luego capacitación también en la manera en que ellas pueden vender esos productos en la plaza de mercado y en un festival que tienen que se llama Mesa Larga, contando las historias de los productos, las historias de sus abuelos, las historias de sus familias a través de la comida, de los alimentos.
Finalmente podemos contar algo súper valioso y es que logramos conformar la cooperativa Mesa Larga, que hoy, por ejemplo, en esta época de crisis de pandemia, están haciendo fiambres envueltos en hojas, que es algo bellísimo, que son muchos alimentos distintos envueltos en unas hojas de producción local que les permiten a bajo costo alimentar a distintas personas y también ellas percibir unos recursos. Este es un acompañamiento que se hace día a día. Esto no es un trabajo que se hace en una intervención por un momento, por un tiempo limitado y se sale del territorio. No, cuando uno se compromete con una comunidad, se compromete de por vida y con el corazón. De tal manera que uno puede recibir una llamada a medianoche y ahí hay una persona que tiene una pregunta, que necesita ayuda y que siempre es urgente. Así es el trabajo comunitario y así es el trabajo que yo he venido haciendo con ellos. El último ejercicio que quiero contarles, que ya es el que me pone a trabajar con ustedes la receta que vamos a hacer, es este trabajo que hicimos desde el año 2017 y en el año 2018, un inventario de cocinas en Dibuya, Guajira, con la Fundación Iguaraya, de la mano de la profesional Gabriela Grisales. Este trabajo consistió igualmente en una metodología participativa en donde las mismas participantes y los participantes nos contaron cuáles eran sus necesidades, pensando un poco en la perspectiva del turismo cultural y el turismo gastronómico. Y desarrollamos dos proyectos muy lindos. Uno, como resultado de este trabajo, una feria de sabores y saberes que se hizo en el marco de las fiestas del plátano en el 2018, donde asistieron más o menos 5,000 personas y comieron alimentos que prepararon estas 10 señoras que están acá. 10 productos, entre los cuales están los buñuelos de ñame y yuca que les voy a preparar en este momento y que quisiera que tomaran nota porque son los buñuelos de la señora Beatriz Lara. Son unos buñuelos que se preparan para época de Navidad y que son muy tradicionales de este territorio. En este territorio, aquí están los buñuelos de la señora Judith Lara que se sirven con melado de panela especiado. Aquí está la señora Judith Lara para que la conozcan, Beatriz Lara, Judith es la hermana. Aquí está Beatriz y es la autora de esta receta. Dos tubérculos supremamente importantes en la alimentación del Caribe colombiano, en la soberanía alimentaria del Caribe colombiano, que son el ñame y la yuca. Aquí hay algo súper importante. Estas historias de vida reflejan varios factores. Uno, desplazamiento forzado. 2, discriminación a población afro e indígena. 3, violencia hacia las mujeres, desde que son niñas hasta que son abuelas. Las niñas son maltratadas por padres y hermanos, luego son maltratadas por sus maridos y luego por los hijos y los nietos. Entonces nos enfrentábamos a varios obstáculos. 3 cosas encontramos que eran determinantes. 1, formación, nuevamente como en los 2 casos anteriores. Formación en política pública, formación en cocina en cuanto a BPMs, buenas prácticas de manufactura, valoración de su producto y organización solidaria. Y lo último, un proyecto productivo de carácter colectivo. Hoy estas 10 señoras de la mano de la Fundación Iguaraya ya tienen una ruta gastronómica. Si ustedes quieren ir a Dibuya, pueden hacer la ruta, conseguir el mapa, lo consiguen con la Fundación Iguaraya. Y los 10 puntos están las 10 señoras con las 10 preparaciones. Voy a coger la preparación de Beatriz Lara. Recuerden, el ñame procedente de África, la yuca de Sudamérica. Vamos a trabajar con panela. La panela también la trajeron de fuera de América. Digamos que hacia 1500, 1540, 1538 llegó tanto al Caribe como al Valle del Cauca. Y luego muchas preparaciones derivadas de la panela. Tenemos especias, aquí tengo, en el Caribe colombiano se especian los dulces, incluso las sopas. Aquí tengo canela, tengo anís y tengo pimienta gorda y tengo clavito de olor. Bien, ustedes lo que hacen es que cocinan
la yuca y el ñame. Esto es solamente cocido con salecita. Luego amasan con mantequilla o aceite hasta que la masa se deja moldear. Una vez se deja moldear, se hacen las bolitas. Esto es una recomendación de Beatriz Lara. Se ponen las manos llenas de harina de trigo y luego se botan el aceite. Muy bien, aquí tenemos las bolitas ya pasadas por aceite, crujientes y deliciosas. Para terminar, entonces les voy a servir unas bolitas en este platico. Les voy a mostrar cómo quedó el almíbar hecho con la panela y cómo nos sirven en Dibuya, Guajira, las bolitas de yuca, de ñame. A ver si se los puedo mostrar bien acá. Sí. Esto realmente es una delicia. Bueno, espero que esta intervención pueda ser útil. Espero que entiendan que la paz se construye sin hambre, que la soberanía y el derecho a la alimentación en estos tiempos de crisis son fundamentales, que debemos promover la siembra de patios productivos y de nuevo volver a nuestra cocina buena, limpia y justa. Muchas gracias por haberme invitado y espero que puedan conectarse conmigo a través de las redes sociales La Cocina de Luisa Instagram y Luisa Acosta en Facebook. Muchísimas gracias.